Sustancias químicas. La sustancia es toda materia constituida por un mismo tipo de unidad química, es decir, moléculas, átomos o iones. Su composición ya está definida. Tenemos elemento y compuesto. El elemento es una sustancia constituida por una misma clase o tipo de átomo, es decir, que posee el mismo número atómico. No se pueden dividir en sustancias más sencillas ni por procesos físicos ni químicos. En tanto, las moléculas son sustancias formadas por moléculas o unidades fórmulas. Estos se representan usando fórmulas. Además, estos se pueden dividir en sustancias más sencillas, solo por procesos químicos. A continuación veremos el documental completo. Sustancias químicas. Cuando la gente habla de sustancias químicas, suele referirse a las sustancias utilizadas por los científicos en sus laboratorios químicos. Existen miles de estas sustancias, tanto en estado sólido como líquido. Cuando escribes en una pizarra con tiza, estás utilizando el calcio, una sustancia química sólida, corriente y muy útil. Cuando escribes en tu cuaderno con lápiz, es el carbono, una sustancia química sólida que deja las líneas grises, negras en el papel. Esta sustancia, el ácido clorhídrico, es un líquido importante y a veces peligroso que se utiliza en muchos procesos industriales. El whisky de este hombre contiene aproximadamente un 40% de alcohol o etanol, como también puede llamarse. Otros tipos de alcohol se utilizan en los procesos de limpieza e incluso como carburante. Este puede parecer un coche cualquiera, pero es un coche de Brasil donde, como otros coches brasileños, funciona a base de alcohol elaborado mediante la fermentación de la abundante caña de azúcar. Otras sustancias químicas, tales como el hidrógeno y el oxígeno, son gases que no podemos ver. Cuando se combinan, las sustancias químicas crean nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando combinamos el hidrógeno y el oxígeno, ambos gases invisibles por separado, vienen a formar una sustancia química totalmente nueva, llamada agua. El mundo entero está compuesto de sustancias aisladas o combinadas con otras. De modo que todas las sustancias son químicas, inclusive el agua de mar y todas las criaturas que en ella viven. La industria química nos proporciona los numerosos productos químicos que utilizamos a diario en nuestros hogares y en las fábricas. La industria obtiene las sustancias químicas de muchas fuentes, del mar, de las rocas y de las plantas. El petróleo es una de las fuentes más importantes de sustancias químicas, proporcionando gasolina para los coches en una de sus formas y plásticos en otras. El carbón es la segunda fuente principal de sustancias químicas para las pinturas y los tintes, y también sirve para elaborar muchos combustibles nuevos. Antes tenía importancia la calefacción doméstica, pero actualmente se convierte en otras sustancias. En la mayoría de los países industrializados podemos ver grandes instalaciones de tratamiento químico que se ocupan de convertir el petróleo y el carbón en otros productos. Las sustancias químicas se utilizan habitualmente de muchísimas maneras diferentes. Una que todos conocemos bien es el tratamiento médico, cuando los productos químicos pueden ayudar a curar las enfermedades, combatir los gérmenes, etc. Del mismo modo que los productos químicos ayudan a las personas a mejorar su salud, también mejoran el estado de las plantas. Algunos productos químicos eliminan las enfermedades o las plagas. Otros, llamados fertilizantes, contribuyen al desarrollo de las plantas. Cuanto más aprendemos acerca de las sustancias químicas, más podemos aprovecharlas para mejorar nuestra calidad de vida. Sustancias químicas. La sustancia es toda materia constituida por un mismo tipo de unidad química, es decir, moléculas, átomos o iones. Su composición ya está definida. Tenemos elemento y compuesto. El elemento es una sustancia constituida por una misma clase o tipo de átomo, es decir, que posee el mismo número atómico. No se pueden dividir en sustancias más sencillas ni por procesos físicos ni químicos.
En tanto, las moléculas son sustancias formadas por moléculas o unidades fórmicas. Otras sustancias químicas, tales como el hidrógeno y el oxígeno, son gases que no podemos ver. Cuando se combinan, las sustancias químicas crean nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando combinamos el hidrógeno y el oxígeno, ambos gases invisibles por separado, vienen a formar una sustancia química totalmente nueva, llamada agua. El mundo entero está compuesto de sustancias aisladas o combinadas con otras. De modo que todas las sustancias son químicas, inclusive el agua de mar y todas las criaturas que en ella viven. La industria química nos proporciona los numerosos productos químicos que utilizamos a diario en nuestros hogares y en las fábricas. La industria obtiene las sustancias químicas de muchas fuentes, del mar, de las rocas y de las fórmulas. Estos se representan usando fórmulas. Además, estos se pueden dividir en sustancias más sencillas, solo por procesos químicos. A continuación veremos el documental completo. Sustancias químicas. Cuando la gente habla de sustancias químicas, suele referirse a las sustancias utilizadas por los científicos en sus laboratorios químicos. Existen miles de estas sustancias tanto en estado sólido como líquido. Cuando escribes en una pizarra con tiza, estás utilizando el calcio, una sustancia química sólida, corriente y muy útil. Cuando escribes en tu cuaderno con lápiz, es el que plantas. El petróleo es una de las fuentes más importantes de sustancias químicas, proporcionando gasolina para los coches en una de sus formas y plásticos en otras. El carbón es la segunda fuente principal de sustancias químicas para las pinturas y los tintes y también sirve para elaborar muchos combustibles nuevos. Antes tenía importancia la calefacción doméstica, pero actualmente se convierte en otras sustancias. En la mayoría de los países industrializados podemos ver grandes instalaciones de tratamiento químico que se ocupan de convertir el petróleo y el carbón en otros productos. Las sustancias químicas se utilizan habitualmente de muchísimas maneras diferentes. Una que todos conocemos bien es el tratamiento médico cuando los productos químicos carbono, una sustancia química sólida que deja las líneas grises, negras en el papel. Esta sustancia, el ácido clorhídrico, es un líquido importante y a veces peligroso que se utiliza en muchos procesos industriales. El whisky de este hombre contiene aproximadamente un 40% de alcohol o etanol, como también puede llamarse. Otros tipos de alcohol se utilizan en los procesos de limpieza e incluso como carburante. Este puede parecer un coche cualquiera, pero es un coche de Brasil donde, como otros coches brasileños, funciona a base de alcohol elaborado mediante la fermentación de la abundante caña de azúcar.